Iglesia Peregrina. Estamos realmente de fiesta en nuestra iglesia. Estamos en el año del jubileo, año de la esperanza. Así que esté atento porque tenemos tantas novedades. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia Peregrina, en este bloque te vamos a presentar a una hermosa persona. Ella está con nosotros y se llama Olga Turcó de Pampliega. Ella se va a dar a conocer, tiene realmente proyectos maravillosos y nos va a dar a conocer realmente ese proyecto divino. ¿Cómo estás, querida Olga? Hola, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí en tu programa, justamente hoy que es el día de nuestra queridísima Virgen. Y yo pertenezco a la comisión de la Virgen María, ama de casa, una imagen que fue entronizada en la catedral en el año 2016. Y es una imagen creada con la ayuda del Monseñor Pastor Cuquejo, cuando fue arzobispo de Asunción, y el padre Oscar González, cuando era párroco de la catedral. Y esta idea de tener una patrona para las amas de casa nace por iniciativa de las mujeres de la Liga de Amas de Casas del Paraguay. Ellas pedían, ¿por qué nosotras no podemos tener una patrona? Pensando, dijeron, ¿y quién mejor que la mamá de Jesús? Que ella pasó tantas cosas, que ella vivió para su hijo y para su amado esposo. Entonces, la idea empezó allí y el Monseñor Cuquejo, que fue el asesor espiritual y toda la obra, entonces dijo, la Virgen María, ama de casa, tiene que ser bella, tiene que ser hermosa para que la gente que la contempla pueda ver en ella a la mujer paraguaya. Entonces ahí nació la idea de que tenga la túnica de Apoí, un tupoy de Apoí, y también lleva en sus manos un bolsoncito que lleva la chipa, lleva la chipa y lleva las frutas, como toda mamá precavida para sus hijos. Y en los pies lleva un cántaro que es el agua viva, el agua de la vida. Entonces esta imagen también lleva en el brazo al niño. Pero como te das cuenta, todos los niños miran al pueblo. Pero este niño contempla a su madre. El niño pide que nosotros contemplemos a su madre. Y su madre mira a nosotros, nos mira con amor, con ese amor tan tierno, que siempre todo lo que le pide a su hijo, él no le rechaza. Ella siempre nos dice, hagan lo que él les dice. Por eso de ella no se habla mucho en la Biblia, porque ella estaba oculta. El personaje principal es Jesús, a quien debemos amar sobre todas las cosas. Entonces ella nos lleva a Jesús. Así como nosotros llegamos a Dios Padre por su Hijo, qué mejor que a Jesús lleguemos por su mamá. Cuando a nosotras nos pasa algo, ay mamá, lo primero que decimos es mamá. Mamá me duele, mamá. Y qué mejor, como dice ella, y como dijo el Papa Francisco, tenemos a una madre en el cielo. Nadie es huérfano. Todos tenemos una madre. Entonces, qué mejor que la Virgen María representada en esta nueva advocación que ya cumplimos 9 años y que está en muchísimos lugares. Entonces, la idea de nuestra comisión y todas las que trabajamos es que sea conocida, ya que es una mujer, es una virgen netamente paraguaya, que sea
conocida en la familia, que en cada hogar haya una pequeña estampa, una estampa con sus oraciones, sí, en donde ella nos ayuda en todo momento de nuestra vida, siempre agarradas de ella, para poder criarle a nuestros hijos, para solucionar los problemas matrimoniales, ahora que hay tanta inseguridad. Una madre está con el Jesús en la boca pensando cómo estará mi hijo, por la inseguridad que hay. Entonces nosotros apelamos a todo el pueblo paraguayo como Comisión de la Virgen María Ama de Casa, que tengan una pequeña imagen de ella en sus hogares, porque es muy milagrosa. ¡Qué maravilla! Realmente la advocación de la Santísima María, nuestra Madre, Ama de Casa, María Ama de Casa. Estamos realmente muy felices porque ella es paraguaya, nuestra Madre con toda su indumentaria, y que representa realmente todo lo que es nuestra tradición, todo lo que es nuestra artesanía. Por lo tanto, también queremos saber dónde están, en dónde se reúnen, cuál es el espacio, cómo los encontramos, si estas estampas lo tenemos a disposición en las librerías católicas. Entonces, si nos das a conocer un poquito para que la gente pueda acudir, pueda entrar, pueda realmente cerciorarse de todo esto. Sí, la entronización de la Virgen María Ama de Casa fue en el año 2016, con el Monseñor Pastor Cuquejo, y en ese momento el Edmundo Valenzuela fue el que autorizó la entronización. Fue aprobada por la Conferencia Episcopal Paraguaya el 8 de mayo de 2016, justamente el Día Internacional de la Mujer. Entonces, la imagen está en muchísimos lugares. En la catedral estuvo un buen tiempo, pero pasó ahora la imagen original, que tiene la estatura de 1,65, está en Santísima Trinidad. Fue también allí entronizada, y después en distintas otras parroquias, como el Niño Jesús de Praga, está acá en Salvador del Mundo, la Iglesia Espíritu Santo. Y con la comisión nosotros hicimos un viaje recorriendo el interior, tal es así que fuimos a la Catedral de Concepción, y el propio Monseñor Cabello fue el que entronizó con el Padre Holguín, y en la Catedral de Concepción tenemos una imagen de ella. Seguidamente ahí pasamos a la localidad de Horqueta, que también en la parroquia Virgen del Rosario de Horqueta también está. Y ahí también en San Japuetá, el Padre Albino también tiene la imagen. Ellos son devotos también de la Virgen Ama de Casa. Y ahora también en Paraguarí. Y otra cosa que queremos comentarles es que nuestra querida y amada Virgen María Ama de Casa ya tiene su capilla, que era un deseo muy anhelado por el Monseñor Cuquejo, de feliz memoria. La capilla María Ama de Casa está donde más la necesitan. Está en el Hospital Ingavi, en el 3er piso. Allí está la capilla María Ama de Casa, en donde los enfermos reciben las estampas, van a rezar. Y es muy milagrosa, porque a mí me tocó algo muy, muy cercano. Mi jardinero se accidentó en moto, me dijo voy a tener reposo mucho tiempo. Empezó el reposo y le dijeron tiene que comprar estos clavos, vamos a hacer la cirugía. Y él iba, cada vez que iba a su consulta, iba a rezarle a la Virgen Ama de Casa. Y en una de esas le pide ya la radiografía y le dice, ya no necesitas operarte, estás curado. Muy todo lo que me dice, y nosotros, como él es mi jardinero, yo le suelo decir, vamos a limpiar el techo de la Santísima Trinidad, porque se hacen las bodas, pero nadie ve que se tiene que limpiar. Entonces le digo, la Virgen vio que te fuiste a limpiar la casa de su hijo, y cómo no te iba a hacer recuperar tu pierna que vos trabajás, que vos necesitas de este trabajo. Entonces hay muchísimas más personas que cuentan que después de rezarle consiguen trabajo, recuperan su salud. Todo depende de nuestra fe. Si tenés fe, no va a haber impedimento para que Dios, por intermedio de su madre, haga ese milagro que le pedimos. Pues todo depende de nuestra fe.
Entonces nosotros decimos, estamos enamorados de la Virgen. Queremos que así como nosotros la amamos a la Virgen María Ama de Casa, que todo el Paraguay y el mundo entero la ame. Porque como decía el Papa Francisco, la mujer paraguaya es la más gloriosa. Y hablando del Papa Francisco, acá te muestro el Monseñor Pastor Cuquejo, le visita en una ocasión al Papa Francisco en una delegación y le lleva este póster, le lleva al Papa. Entonces, el Papa, admirado, la contempla porque él conoce esta advocación. Esta advocación él la entronizó en Buenos Aires. Lita Lázari, que es de la legión, o sea, de las amas de casa, ellos crearon también una advocación y el Papa Bergoglio, o sea, el Papa cuando era todavía, él era Bergoglio, él siendo monseñor, entronizó en Buenos Aires a la Virgen María Ama de Casa. Por eso que cuando el monseñor le lleva la Virgen de Ama de Casa paraguaya, él lo contempla. Tenemos un cuadro grandioso del Papa recibiendo la imagen. Él estaba muy feliz que nosotras, las paraguayas, como dice, las paraguayas que tanto, y dice, me trajiste chipa. Lo primero que preguntaba el Papa era, ¿me trajiste chipa? Entonces con eso, y tomaba el mate, no importa con quién. Entonces él nos amaba, y así como él le amaba a la Virgen, nosotros también queremos que todo el Paraguay tenga a la Virgen como su ayudante. Porque nosotras las amas de casa, por más de que seas presidenta de una empresa, sea presidenta de la República, una ama de casa, la mamá tiene que dirigir a la familia y a su hogar. Entonces no importa el cargo que ocupas, después al último sos ama de casa. Claro. No te denigra ser ama de casa. Nosotros le servimos y tenemos que nosotros hacer como la Virgen María, que con humildad, esa actitud de servicio, ese vaso de agua que le das a alguien, dale con amor. Cuando das algo, hacelo. Como yo siempre digo, si vas a hacer algo, hacelo para Dios, no para mi patrona. Si voy a barrer bien, voy a planchar bien, voy a cocinar una rica comida porque es para mi familia. Y ella nos ayuda a llevar esa carga que muchas veces con un poquito de carne tenés que darle comer a 10 hijos. O en este momento así tan crítico económicamente que estamos, la mamá sabe, no va a comer, pero le va a dar a sus hijos. Entonces esa es la virtud. Ella nos dejó tantas virtudes, tan humilde, que ella ya sabiendo que va a ser la madre del Salvador, va a ayudarle a su prima que va a tener bebé, que es San Juan Bautista. Entonces ella, y como Santa Isabel ya fue iluminada ahí, que es la Virgen María estuvo ya preservada. Hablar de ella, podemos hablar horas, porque ella ya nació sin pecado. Sus padres le concibieron en la adultez y ya fue un milagro. El nacimiento de la Virgen fue un milagro preparada por Dios. Dios tenía que nacer en una familia santa. Y qué humilde Jesús, qué humilde María. Y nosotras, porque a Jesús no le gusta la gente orgullosa, la gente soberbia, el querer aparentar. En la humildad. Por eso dicen, benditos los pobres de espíritu. Porque hay mucha gente, yo digo, puede ser, esté en la pobreza, pero es altanera. Una persona que puede tener todo, sin embargo no le importa esa riqueza que tiene. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuenta. Somos administradores de los bienes que Él nos da. ¿Cómo utilizaste tu tiempo? ¿Cómo utilizaste ese dinero que yo puse en tus manos? Entonces nosotros vamos a rendir cuenta, como yo digo, por cada palabra que salga de nuestra boca. Y bueno, hablar de la Virgen y hablar de todo esto que nosotros sentimos y que ese amor que nosotros le tenemos a esta imagen, no adoramos a la Virgen, la veneramos como Madre de Jesús. Y esta imagen nosotros repartimos, pero vamos a tener también ya en las distintas parroquias que puedan, siempre estamos repartiendo gratuitamente, pero también vamos a tener con su historia. Ya tenemos un libro escrito por nuestra presidenta Leni Pane,
presidenta de la comisión. Ella es escritora y escribió la vida de la Virgen María y los momentos en donde fue entronizada, con todas las fechas de entronización. Hay un libro de la Virgen María, ama de casa. Qué maravilla. Y realmente esto alegra el corazón, porque realmente nuestra iglesia es viva, ¿verdad? Nuestra iglesia somos nosotros. Por lo tanto, es un año tan hermoso, este año de jubileo, en donde realmente podemos llegar a obtener esas gracias que solamente Dios nos puede dar. Y realmente lo que hizo el Papa Francisco, nuestro finado Papa Francisco, es muy grande, porque realmente movilizó el mundo entero, toda la Iglesia Universal. Y por qué no, ahora estamos con la vocación de la Madre Santísima, hoy que es día de su santo nombre, el santo nombre de la Virgen María. Y es para mí un regalo muy grande tenerla, y por lo tanto queremos difundir, queremos hablar de la Virgen, queremos que la gente se entere de esta hermosa oración, queremos hacer contigo. Vamos a decir esta Vamos a decir oración juntas. Sí. Virgen María, ama de casa, Señora, discípula y misionera de tu Hijo Jesús, frente a ti y a tus pies pongo mis tareas, las repetidas, diarias y necesarias labores de la casa, dentro y fuera de ella, y las responsabilidades que tengo con mi familia. Deseo que me ayudes a realizarlas con amor y alegría, como tú la hacías por tu divino Hijo y tu santo Esposo. Ayúdame a admirar en cada tarea bien hecha el brillo del rostro de Dios en las cosas cotidianas. Ayúdame a mejorar cada día mi vida y la de los que amo, a fin de que el Padre, tu Hijo amantísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, a través de tu mediación, me bendigan hoy y siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por siempre sea alabado. A Jesús sacramentado. Amén. Amén. Y muy felices de tenerla, entonces nos despedimos de toda la teleaudiencia de este canal maravilloso. Por lo tanto, te decimos para que nos sigas y para que sigas a esta veneración, a esta hermosa Madre Santísima María de ama de casa. Buenos días, estamos viniendo desde Asunción para traerles una gran bendición de Jesús misericordioso y de nuestra Santa Virgen María, ama de casa. Esta es una bendición especial para todo el norte del país, especialmente Concepción y Orqueta. La Virgen vio la necesidad en el corazón de cada uno de ustedes y vienen a decirle: aquí estoy con ustedes. No tengan miedo, hagan lo que mi Hijo les dice. La bendición de la Virgen María, ama de casa, sea derramada sobre toda esta hermosa comunidad. Es un deseo largamente acariciado traer a nuestra Madre junto a ustedes para que sea su protectora y que puedan amarla en su nueva vocación, que ella, como todas nosotras, fue ama de casa, pues sirvió a Jesús y a su amado esposo San José, con el mismo amor con la que nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a toda nuestra familia. Ella trae su bendición maternal para todos ustedes, hermanos orqueteños. Es una luz de esperanza para esta hermosa ciudad de Orqueta. Junto a su amado Hijo Jesús, trae muchas bendiciones para que en cada hogar reine la paz, el amor y el perdón.
nos pide que hagamos la voluntad de su divino Hijo Jesús. La Virgen María, ama de casa, como todos ustedes le ven, fue entronizada en la Catedral de Asunción hace 3 años. El día 5 de marzo de 2016 fue una gran alegría llevarla desde el Panteón de los Héroes en andas, escoltada por la banda lisa de la policía, toda la comunidad de Asunción, todas las amas de casa, acompañadas por la Liga de Amas de Casa del Paraguay, con su presidenta, la señora Lenny Pane, que está aquí presente con todas nosotras, fue llevada en andas con mucha alegría, porque está con mucha bendición para el país, especialmente para todos los más necesitados, todos los que tienen el corazón contrito, todos los que sufren. Y ese mismo día fue entronizada en la Catedral de Asunción, y a los 3 días el Papa Francisco, que ama tanto a las mujeres paraguayas, que él nos ama y nos valora, él aprobó esta vocación. Fue en el Día Internacional de la Mujer Paraguaya, el día 8 de marzo, que el Papa Francisco dijo sí. Dijo el Papa, las mujeres paraguayas ya tienen a su patrona. La Virgen ama de casa, como ustedes la ven acá, viene vestida con la mujer paraguaya, con su traje típico de ñandutín, y como todas las mujeres previsoras, llevan en su brazo colgado un pequeño bolso con frutas y chipa, y a sus pies lleva el cántaro con el agua bendita, con el agua de la misericordia. Ya se encuentra en varias parroquias. Anoche fue entronizada en la Catedral de Concepción y está en muchos lugares dentro de nuestro país. Y le pedimos a todos ustedes que esta luz de esperanza que ella trae no disminuya, sino que cada día aumente la luz de esperanza y no tengan miedo, porque consagrándonos a Jesús y a María, nada tememos, porque ellos están con nosotros para decirnos: aquí estoy, les bendigo. Pueblo de Concepción, pueblo de Orqueta, aquí está Jesús y María. Consagrémonos a su santo corazón, a los corazones de Jesús y de María, para que venga la paz, el amor y la prosperidad de esta hermosa ciudad. Muchas gracias. Yo, Nelson, para lo dice su nombre, frente a ti y a tus pies, me entrego a ti y prometo servirte en cada una de las tareas, aquellas repetidas, diarias y necesarias labores de la casa, las responsabilidades que tengo con mi familia y las que tengo con aquellos para quienes trabajo fuera de la casa. Prometo admirar en cada tarea bien hecha el brillo del rostro de Dios en las cosas cotidianas. Prometo con tu ayuda mejorar cada día mi vida, la de los que amo y la de las personas que tú las pones cerca de mí. Deseo que me ayudes a realizarlas con paciencia, amor y alegría, a fin que el Padre, tu Hijo amantísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, a través de ti, me bendiga hoy y siempre. Amén. Regresamos.
todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia